Hola, hoy, nos metemos en una historia fascinante, ¿no? Que surge de un análisis súper interesante sobre la huella alemana en el sur de Chile. Mm, Imagínate, esos paisajes de los Andes, los lagos, allá en la Patagonia, y de repente, ¡paf! Arquitectura como de Baviera, tal cual. casas con entramado de madera, jardines así muy cuidados, hasta Kuchen para la once. Ciudades como Valdivia, Osorno, Puerto Varas parecen, no sé, sacadas de los Alpes. Exacto. Y la pregunta clave que se hace este material es justamente esa. ¿Cómo es que llegaron colonos germanos hasta los Andes australes? Y sobre todo, ¿por qué ese legado es tan visible hoy en día? Claro. La fuente que revisamos se mete desde la política del Estado, allá por el siglo XIX, hasta las historias más personales de estos inmigrantes. Es bien completo. Entonces, nuestra idea hoy es como desgranar los puntos clave de este análisis, ¿verdad? Entender el contexto histórico, cómo fue ese proceso de colonización y el impacto que perdura hasta hoy. Dale. Vamos a desentrañar esto. Perfecto. Para empezar, a ver, situémonos a mediados del siglo XIX. Chile recién se estaba consolidando como país después de la independencia en 1818. Ajá. Y tenía un desafío enorme: integrar y desarrollar el sur. Un territorio gigante, lleno de recursos, pero muy poco poblado. Y apenas conectado con el centro. Entiendo, o sea, había como una necesidad estratégica, ¿no? De poblar, de hacer patria, como decían en esa época, en esas zonas del sur. Exactamente. Y ahí es donde entra la famosa ley de colonización de 1845. Esa fue clave, ¿cierto? Pero no buscaban cualquier inmigrante, parece. No, para nada. Esa ley fue una herramienta fundamental, pero muy dirigida. Se buscaba atraer inmigrantes europeos, sí, pero específicamente artesanos, agricultores, gente con conocimientos técnicos. Claro. Les ofrecían tierras, facilidades para instalarse, y la mirada se puso harto en los estados germánicos, ¿sabes? Por esa fama que tenían de ser trabajadores, organizados, eficientes. Querían un motor de desarrollo en el fondo. ¿Y cómo se concretó eso? Porque una cosa es la ley y otra es que llegue la gente. El análisis menciona a un tal Bernardo Filippi, un naturalista alemán. Él fue como uno de los primeros. Filippi fue crucial, sí. Al principio, fíjate, fue más bien iniciativa privada suya. Él convenció al presidente Bulnes de las ventajas de traer este tipo de inmigrantes. Ah, mira. Y gracias a sus gestiones, en 1846 zarpó de Hamburgo el bergantín Catalina. Traía a las primeras familias. Llegaron al sur de Valdivia. Esa fue como la chispa que encendió todo. Ya, pero una chispa no es un incendio, digamos. Si Filippi tuvo éxito, ¿qué hizo que el Estado se metiera más de lleno? Mencionaste a Vicente Pérez Rosales también. Precisamente. Porque la iniciativa privada, aunque partió bien, no daba abasto para la escala que el gobierno chileno tenía en mente. Claro, necesitaban algo más grande. Exacto. Entonces, Pérez Rosales, ya con un mandato del Estado, organizó la llegada de grupos mucho mayores y los dirigió estratégicamente hacia la zona del lago Yanquihue. Ajá. Y la oferta del gobierno era súper concreta, ¿eh? Tierra, herramientas, el pasaje pagado, créditos blandos, un paquete bien atractivo, la verdad. Sobre todo si piensas en cómo estaba la cosa en Europa en esa época. El material que vimos destaca mucho las revueltas, la inestabilidad en Alemania después de las revoluciones del 48-49. Uf, ¿sí? Mucha gente seguro que buscaba más estabilidad, un futuro diferente. Sin duda, fue una mezcla de factores, ¿no? Por un lado, la necesidad de Chile de poblar con gente específica, y por otro, alemanes buscando oportunidades, porque allá, la situación política y económica estaba difícil. Claro. Ahora, el viaje en sí. Eso era otra historia. Una verdadera odisea. Imagínate meses en un velero, cruzando el Atlántico, dando la vuelta por el Cabo de Hornos, que era súper peligroso. Durísimo. Las condiciones a bordo, terribles, muy precarias. Un tremendo desafío. Y a pesar de todo, llegaron miles. El análisis dice que entre 1846 y 1875 fueron como más de 60 barcos los que hicieron esa ruta. Y no solo se quedaron en Valdivia o cerca, fundaron pueblos enteros que hoy son súper conocidos. Puerto Varas, Frutillar, Puerto Octay, cambiaron el paisaje humano de la zona. Totalmente. Y esa transformación, ojo, no se quedó solo en la agricultura o en fundar ciudades. Pasan unas décadas, llegamos a fines del siglo XIX,
Y vemos cómo esa influencia alemana llega hasta el ejército de Chile. Ah, ¿sí? ¿Lo de Emilio Kerner? Exacto. El presidente Santa María lo contrata en 1885. Un oficial prusiano. La famosa prusianización del ejército. El análisis lo detalla bien. Kerner metió el modelo militar prusiano con todo. Disciplina férrea, uniformes nuevos, instrucción moderna. Claro. Marcó un antes y un después. Se acabó un poco esa improvisación de los primeros años de la República. Le dio una estructura súper definida. Y esa influencia se fue extendiendo. Se crearon colegios alemanes que mantuvieron el idioma, las tradiciones. Hubo una vida intelectual propia en las colonias, ciertas costumbres sociales. Ujú. Aunque el flujo grande de inmigrantes bajó con el tiempo, el impacto cultural, organizacional ya estaba ahí. Sembrado. Y después, claro, con las siguientes generaciones, vino la integración en la sociedad chilena. El alemán como idioma de uso diario fue perdiendo fuerza frente al español. Sí, eso pasa. Aunque bueno, los colegios y los clubes siempre han hecho esfuerzos por mantener viva esa herencia, ¿no? Incluso llegaron algunos más después de la Segunda Guerra Mundial, aunque en menor número. Pero lo que es realmente notable, y que el análisis subraya mucho, es cómo esa huella original sigue tan visible hoy, más de un siglo y medio después. Lo ves en la arquitectura, por ejemplo. Totalmente. Esas fachadas con los entramados de madera, los techos bien inclinados, el cuidado de los jardines. Vas a Frutillar, a Puerto Varas, y es súper evidente. O en Valdivia. Claro. El material menciona ejemplos específicos como la Casa Werner en Valdivia, que es monumento nacional, o las iglesias luteranas, con esas torres puntiagudas. Es un sello. Un sello distintivo, sí. Y ni hablar de la comida. El Kuchen es casi un emblema del sur de Chile. Exactamente. El Kuchen, los strudels, algunos panes oscuros, las cecinas también. Y las fiestas de la cerveza, ¿no? Las Bierfest en Valdivia, en Yanquihue. Celebran esas raíces. Es verdad. Son elementos culturales que se metieron en la vida diaria y ahí se quedaron. Es como la aplicación práctica de esas tradiciones que trajeron los colonos. Es esa mezcla increíble que describía el material. La geografía del sur de Chile con un sabor súper centroeuropeo. Lo fascinante aquí es darse cuenta de cómo una política migratoria tan específica, ¿no?, sumada a las características de los inmigrantes, sus habilidades, su forma de organizarse y, bueno, el momento histórico, lograron cambiar de forma tan profunda y duradera la identidad cultural, visual, hasta económica de toda una región. Totalmente de acuerdo. Desde cómo se planificaron las ciudades y la arquitectura que todavía vemos, hasta el Kuchen de la ONCE, pasando por la modernización del ejército. La herencia alemana es una capa fundamental para entender el sur. Es un caso de estudio increíble de cómo la migración planificada puede redibujar un territorio. Sí, y nos deja pensando, ¿no? ¿Qué otros ejemplos conocemos donde una migración tan específica haya dejado una marca tan visible en la cultura material, en la identidad de un lugar, mucho después de que el flujo principal ya se detuvo? Buena pregunta. ¿Cómo se va negociando esa herencia con el paso del tiempo? ¿Cómo se reinterpreta? Excelente punto para seguir reflexionando. Da para largo. Bueno, hasta nuestra próxima exploración.